estamos adelantando justamente de un informe que sale a la luz pública, que reveló que justamente en el laboratorio de Wuhan se llegaron a crear 8 virus similares al SARS-CoV-2 y que al menos 2 de ellos tenían un potencial infeccioso bastante fuerte, bastante potente para el ser humano. Esto, doctor, de alguna forma tiene que ver con lo que conversábamos en el primer bloque, ¿no? Tiene que ver con estas investigaciones que se empiezan a hacer para ver que todo esté en su lugar, todo esté correcto, empezar a buscar una posible vacuna tal vez, y dentro de eso se empiezan a mutar, no sé, a experimentar con distintos virus y llegaron a crearse 2 potencialmente infecciosos para los seres humanos. Claro, y estos virus potencialmente infecciosos para el ser humano no necesariamente van a ser capaces de reproducirse entre humanos, lo decíamos antes, y por lo tanto no necesariamente van a dar lugar a una epidemia. Hasta ahora son todos estos virus que van mutando y se van reconociendo en el laboratorio en la medida que se van estudiando y creando y reproduciendo virus para la vacuna. Estos errores genéticos van dando origen a virus distintos y van permitiendo también que se puedan ir reconociendo. Claro. Y ahí es cuando le dan letras y números a los virus para irlos identificando uno de otro de acuerdo con sus características. Claro, lo que estamos hablando puntualmente son unas investigaciones que estaba llevando a cabo la reconocidísima doctora viróloga, la doctora Chi Zhengli, que ella es muy conocida en el mundo científico por estudiar precisamente los coronavirus. Ella llevaba hace muchísimo tiempo estudiando distintas mutaciones provenientes de estos animales, la estamos viendo en pantalla. Y recordar también cómo opera el laboratorio de Wuhan, que son 2 edificios, por así decirlo, son 2 laboratorios. Uno es el CDC, que es el que opera con una bioseguridad de nivel 2, que es un poco más baja que la del Instituto de Virología, que es donde trabaja la doctora Chi en Wuhan, que es el que maneja todos estos coronavirus y todos estos experimentos más peligrosos. De hecho, ellos tienen un protocolo de bioseguridad nivel 4, una certificación que consiguieron en el año 2015 y que es uno de los estándares más altos. De hecho, es el único laboratorio en China que tiene este tipo de bioseguridad, y quienes trabajan ahí dentro usan estos típicos trajes como astronauta que uno ve en las películas, con estos cascos, estas mangueras. O sea, es una cuestión súper protocolar, muy hermética, porque se trabaja precisamente con experimentos que son potencialmente muy peligrosos. Entonces, ahí estamos viendo esos trajes, por supuesto. Y a raíz de estas interrogantes que todavía seguían sobre la comunidad científica de cómo surge este virus, es que se empieza a poner el foco en que si efectivamente pudo haberse tratado de un virus que escapa de este laboratorio. De hecho, si repasamos un poquito la historia de la doctora Chi en relación a este descubrimiento o de antecederse a potenciales virus que puedan ir mutando con el fin de encontrar una cura, ella en el 2015, junto al doctor Baric, que es un virólogo de la Universidad de Carolina del Norte, ellos publicaron un estudio de algo que usted mencionó en el primer bloque, que tiene que ver con la genética inversa, que le permitió dar vida a los virus a través de su ADN para después manipularlo y crear un nuevo coronavirus. Para esto, este nuevo patógeno que ellos crearon en ese entonces tomaba la columna vertebral del SARS y le ponían la proteína Spike de otro coronavirus, que es la proteína en el fondo que funciona como esta llave que abre la célula y permite entrar en ella y permite infectarla. Bueno, el objetivo de ese estudio, porque uno se pregunta inmediatamente por qué hacen eso, o sea, cuál es la idea de trabajar a un nivel tan peligroso, y el estudio que ellos estaban haciendo, este experimento, tenía como objetivo justamente encontrar tratamientos o vacunas para potenciales amenazas humanas. Entonces podemos entender, doctor, que este tipo de prácticas dentro de la comunidad científica es normal, o sea, incluso está bien que lo realicen pensando en siempre protegernos y anteceder o adelantarse a posibles problemas que podamos vivir en el futuro. Claro, si no tuviéramos este tipo de estudios en el mundo, difícilmente podríamos haber llegado, bueno, me incluyo en la comunidad científica, por supuesto. Difícilmente podríamos llegar a tener una vacuna para el coronavirus con tanta rapidez como se obtuvo. O sea, estos laboratorios tenían que estar ya funcionando previamente, con trabajo adelantado, no precisamente con ese virus, pero sí con otros, con una base, para poder tener esta base que permitiera llegar a construir y ustedes piensen que
muchos laboratorios del mundo. Hay 24 vacunas aprobadas en el mundo en general para ser utilizadas. O sea, son muchos laboratorios que están trabajando en el mundo. Pero no deja de llamar la atención que el año 2015, el único laboratorio de China que logró ser certificado con seguridad nivel 4 era el de Wuhan. Es el de Wuhan, claro, donde mismo aparece la el pandemia. virus, la pandemia. Entonces, curioso. Yo diría, llama la atención, sí, o sea, sí, es claro, como mucha coincidencia, pero ¿no es cierto? Doctor, no solamente llama la atención, sino que preocupa. Porque estas investigaciones que nos está explicando Monty, si bien en ese entonces estos dos científicos le hicieron en este laboratorio de seguridad 4, BSL4, que es como el certificado el más importante, la polémica acá surge justamente porque luego de esa investigación, esta científica, que yo no me voy a desgastar pronunciando el nombre, perdón, doctora pero es conocida como doctora Murciélago. La doctora Chi. Para que a la gente le quede más claro, doctora Murciélago, o sea, así es conocida. Ella justamente sigue las investigaciones con un zoólogo, el señor Peter Daszak, y ellos esas investigaciones las hacen en un laboratorio BSL2, que es el que tiene, es el penúltimo más inseguro para todo este tipo de acciones. Y ahí surge la polémica, y ahí es donde quiero meter este pelito en la sopa, porque de alguna forma, claro, es importante que la comunidad científica esté investigando dedito para arriba. Genial. Efectivamente, como usted dice, tenían una base para poder generar esta vacuna que tanto nos sorprendió a muchos con la rapidez. Hay mucha gente que hasta el día de hoy dice, no, es que no tiene tanto estudio. O sea, la vacuna tiene más estudio que todos nosotros juntos. Así que eso no hay que ponerlo en duda de ninguna forma. Pero estos 8 virus, 2 con potencial de contagiar a las personas, se hizo en un laboratorio de tipo BSL2. Y ahí es donde uno dice, está bien que la comunidad científica trabaje, pero pongamos ojo de dónde están trabajando. Porque parte de la explicación que ellos daban justamente en algún momento es que antes de que saliera esta investigación, que se supiera dónde habían realizado esta investigación con la seguridad que la habían realizado, ellos, de hecho el zoólogo, salía dando muchas entrevistas diciendo, oye, estamos con un valor súper bajo investigando. Somos los mejores porque no estamos gastando ni una investigación. Claro, porque lo estaban haciendo en un lugar que no era el necesario, que no era el prudente, que no era el correcto para hacer esta investigación. Entonces creo que ahí también hay un tema, además de que él es un zoólogo, dueño de una empresa donde se ve justamente que tiene ahí ciertos intereses creados y además, y esto no me quiero equivocar, Daszak, el zoólogo Daszak justamente, fue uno de los líderes del equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud que investigó el origen del coronavirus en Wuhan. Entonces uno dice, a ver, el mismo científico que creó estos virus, estos otros virus, 2 con potencial de infectar a las personas, en un lugar donde no lo tenía que hacer para justamente no perder dinero, termina siendo el que investiga el origen del coronavirus. Ahí es más sospechoso, ¿no? Como que le da para la gente, para el ciudadano como nosotros a pie de poder dudar más del tema, claro, y de los resguardos. Sí, efectivamente, obviamente esto genera dudas en todos nosotros, pero tenemos pocos elementos para juzgar esas dudas. ¿Ya? O sea, yo no puedo decir a favor o en contra. O sea, a favor de la investigación científica, yo creo que nadie podría estar en desacuerdo, ¿no es cierto? Pero tiene que hacerse siempre con las mejores normas de seguridad. Ahora, le quiero decir de todas maneras que estos distintos niveles de seguridad, todos tienen una base de bastante seguridad. Claro, todos son seguros. Es de ahí para arriba, digamos. No es que esté investigando en el patio. Claro, no es que el 2 esté abierto y que cualquiera puede entrar a los laboratorios, no. Pero evidentemente no da lo mismo seguridad, pero por ejemplo, distintos niveles de seguridad no dan lo mismo. Yo leía que, y corríjame si está mal la información de donde lo leí, que en el BSL4, por ejemplo, se utilizan los trajes que veíamos en pantalla, que son tremendos. En BSL2 ese tipo de trajes no son necesarios. No se usan, pero se usan elementos de protección personal importantes también. No en los trajes de astronauta, como el de la película, entre comillas, ¿no es cierto? O estos trajes del tipo que entran cuando hay algún tipo de amenaza biológica en algún acto eventualmente terrorista, que uno ve que incluso en los reportajes de televisión que entran con esos tremendos trajes. Bueno, esos no se usan en todos los niveles de seguridad, sino que en los primeros y después menos. De hecho, claro, por algo tienen niveles, y algunos son de alto nivel de seguridad y otros van bajando un poquitito, pero siempre en un nivel alto. Desde el primer nivel, de todas maneras, son bastante seguros. Claro, uno entiende que la misión
de la comunidad científica siempre es ir un paso más adelante, siempre es ir investigando, pero también uno se pregunta hasta dónde se puede llegar, porque el estudio que realizó la doctora Chi con el doctor Barich en el 2015 abrió un amplio debate sobre los experimentos de ganancia de función, que tiene que ver con potenciar estos virus de manera artificial para poder crear futuros tratamientos. De hecho, en octubre del 2014 ya se le había puesto una moratoria a este experimento que estaban haciendo desde los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, como para frenar un poco lo que estaba haciendo la doctora Chi. Sin embargo, ella hizo caso omiso a esa petición, y ahí es cuando entra esta colaboración con el zoólogo Peter Daszak, en donde ellos fueron a recolectar y almacenar una mayor cantidad de colección de murciélagos. De hecho, se dirigieron a algunas cuevas del sureste de Asia, ¿cierto? Sí. Y empezaron a traer estos animales para poder seguir investigando sobre la misma marcha que les habían dicho que por favor no siguieran avanzando. Entonces hay un poco esta ímpetu y estas ganas siempre de seguir avanzando, de poder encontrar respuestas, de poder prevenir catástrofes futuras, pero si a la vez te están indicando que no juegues con esto, que puede ser peligroso y que es fuego en tus manos, y no hacer caso de eso, ¿se da mucho, doctor, eso en la comunidad científica? ¿Son medios porfiados de repente? Yo creo que sí. O sea, yo creo que... y también en alguna medida descalificador, porque quien le propone o quien le dice a la doctora que no lo haga, ella no lo valida como un técnico, como un especialista, y ella dice, como un administrativo de una determinada instancia gubernamental me va a prohibir a mí, si yo soy la que sé de los riesgos. Entonces es también un poco de arrogancia, de soberbia. Y yo creo que siempre hay que hacer las cosas lo más legal posible. Si yo voy a cuevas que están muy lejanas al acceso del ser humano, traigo animales de allá que yo no conozco exactamente cuáles son los virus que tienen esos murciélagos, porque como están tan alejados del ser humano no se acercan. Claro. Uno corre el riesgo de acercarlos y que algunos de esos virus que uno dice no contagian al ser humano, pero porque están muy lejos, no están, al acercarlos, corro el riesgo de que ese mismo virus o una mutación de él pueda afectar al ser humano. Yo creo que algo de esas cosas sí pasó, en el entendido de la buena disposición, en el entendido de la buena voluntad de tratar de hacer algún estudio científico. Porque, tal como decíamos antes, es muy raro que en el único laboratorio de China con alto nivel de seguridad, o en la única ciudad donde está ese laboratorio con alto nivel de seguridad, ahí mismo aparezca la pandemia. Eso es, habiendo tantos millones de virus distintos en el mundo, es muy raro que haya coincidido geográficamente en forma tan directa. Entonces, algo hubo de manipulación, siempre bien intencionada. Yo eso no lo juzgo, o suponiendo que sea bien intencionada, ¿no es cierto? Eso no tendríamos por qué juzgarlo, pero llama la atención, sin duda que llama la atención. Como diría un Bofica, sospechosa. Bueno, ya estamos en horario. Oye, Richard y Simón son biólogos moleculares justamente que se refirieron a lo que estaba sucediendo en el laboratorio de Wuhan. Pasemos a revisar la siguiente gráfica que dice así. El único impacto, con respecto a todas estas investigaciones que ya hemos detallado, el único impacto es la creación en un laboratorio de un nuevo riesgo no natural. Además, si los científicos han creado un nuevo virus que crece especialmente bien en las células humanas y se escapa, nadie puede predecir su trayectoria. Doctor, me quiero quedar con esa última frase, especialmente bien en las células humanas y se escapa, nadie puede predecir su trayectoria. Es más impredecible algo creado que algo generado naturalmente, es más complejo de controlar, porque uno se podría imaginar que en el fondo si yo lo creo también tengo como la base para tener la solución. Claro, hasta aquí la gran cantidad de virus que uno conoce y que han producido grandes epidemias, pandemias, no sé, viruela que produce gran mortandad en el mundo, poliomielitis, todos antiguos que hoy día están ya controlados, sarampión. Son virus que han producido grandes estragos y que son de un desarrollo natural. Fue incluso en la época en que no había estudios de biología molecular, no estaba disponible esas tecnologías genéticas. Hoy
uno tendría que considerar una nueva realidad. Y en esto de los estudios siempre hay éticas que están en el borde. No sé, puedo decirle, fue famosa hace algunos años atrás cuando se clonó a la oveja Dolly, ¿no es cierto? Bueno, uno dice, aplicar esto, ¿clonamos seres humanos? O sea, ya se clonó un mamífero, porque está en el borde. Pacientes que tienen genéticamente una enfermedad, padres que son portadores. Entonces uno puede hacer en probeta, como se le denomina, ¿no es cierto?, a la fertilización asistida, unir óvulos con espermio, óvulos con espermio, óvulos con espermio, y veo cuál es el que no tiene la enfermedad y se lo pongo a la mamá y los otros los desecho. Sí, permite que ese niño nazca sin, por ejemplo, fibrosis quística, ya que papá portador, mamá portador pueden tener 25% de un hijo con fibrosis quística. 50% tiene una mutación y el 25% no tiene nada. Entonces yo elijo ese nomás y los otros los desecho. Es una manera, pero está en los bordes de la ética, porque ¿cómo uno decide desechar ciertos óvulos fecundados y los tira a la basura y el otro lo implanta? Puede ser, y con eso podría... Pero quiero decir que permanentemente en estos estudios, ya con el conocimiento que hay de la genética, se pueda... entonces uno podría decir no, después ir más lejos y decir no, entonces todo esto que pueden ser asmáticos los desecho y pongo un no asmático. O sea, ya enfermedades que son de grandes volúmenes, la fibrosis quística se da en porcentajes chiquititos de los casos. Pero todos esos aspectos de biología molecular para el ser humano siempre van, en este momento están con un límite ético. Yo no sé qué va a pasar en algunos años más y esto se irá a regular en algunas partes, por forma anticipada, en algunas partes un poco más tardía, pero tiene que ser regulado.